Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para Sin embargo, que se llama Manifiesto contra la Mentira. La filósofa Hannah Arendt escribió a propósito de los medios masivos de comunicación. La diferencia entre la mentira tradicional y la moderna a menudo equivale a la diferencia entre esconder y destruir. Arendt apuntaba al poder destructor sobre los seres humanos que ya no saben qué es verdad y qué es mentira, y que les arruina esa facultad de discernir entre el bien y el mal que nos permite participar en política. Eso es lo que está en juego en este momento. La única arma que en este momento tienen lo que queda de la oposición es la mentira. Han invertido millones en generar una falsa percepción desde cuentas en Argentina y España. Digo falsa percepción porque nadie aquí, en este país, la tiene. De que México es una narcodictadura, que reprime opositores, que no tiene separación de poderes, cuando lo que vivimos fue que se terminó el sabotaje del poder judicial a los otros dos poderes, que no hay medicinas para la salud pública, que se vive una situación de violencia que ameritaría que nos salven los gringos. Las mentiras difundidas con 2.000 millones de copias robotizadas han atacado a muchos en lo personal, familiar y en lo profesional. Pero eso realmente no importa. Lo relevante es cuando lo hacen contra quien representa al movimiento de la Cuarta Transformación. Es una verdadera invasión digital desde el extranjero, comandada ahora por la derecha diario, dirigida por un español, Javier Negre, desde Argentina. Esta columna intenta hacer buen uso, no tanto de los consejos que el activista proconsumidor sevillano Rubén Sánchez da en su reciente libro Bulos, Manual de Combate, sino de su ánimo aguerrido. Es pues esta columna un llamado a tomar las armas de la razón y la verdad contra la violencia y la mentira. Lo primero es que decir la verdad es una responsabilidad de todos, no solo de los periodistas, con una audiencia considerable, sino de todos, hasta de los que reciben los WhatsApps de las tías prianistas. Hay que responder a las mentiras, hay que contestarle a las tías. Es una labor cívica para ir limpiando el debate hacia los argumentos y no hacia las mentiras. Porque hay que repetirlo, uno de los problemas a los que nos hemos enfrentado en estos 7 años es que gastamos más tiempo en desmontar mentiras que en debatir los temas de la transformación. Es algo que nos ha impuesto la derecha con su dinero en campañas sucias. Y ni modo, así están las cosas por lo pronto. El silencio les sirve a ellos, que tratan de abrumarnos con sus bots. Hay que responder, porque la mentira no cae por su propio peso, sino que de no responderse se va solidificando. Tampoco creo en fantasear con un comité de ética que nos diga qué es verdad y qué es mentira, porque eso a la larga acaba encumbrando a un monstruo censor. No, la responsabilidad es de todos, no de un nuevo organismo autónomo o de un club de los sabios. La política es de todos, entre todos sabemos la verdad y como tal hay que defenderla ejerciendo el derecho a la libre expresión. El derecho a la información, el derecho a saber, también pasa por el combate a la desinformación y la falsedad. Pero erigir un club o un colegio que decida qué es verdad implica sospechar de nuestras facultades colectivas e inhibe el pensamiento crítico que viene de enfrentarnos al engaño. Uno no lo diría, pero los delirios de la ultraderecha animan bastante el recurso de la razón de quienes estamos del lado de la verdad. Si aceptamos que se borren sus falsedades, insultos, agresiones, llamados a la violencia y al odio, nos exponemos a un efecto boomerang, en el que los medios que las promocionen se vestirán de cierta credibilidad para ciertos grupos que buscan sentirse realmente informados por lo que censura la tendencia dominante. Así que no a la censura, sí al desmentido racional y democrático.
Lo segundo que es necesario entender es que ninguna mentira se borra por completo en el mundo digital. Quien se diga a sí mismo, no puede ser mentira algo con lo que estoy de acuerdo, pues está perdido para el bando de la verdad. Pero hay que intentarlo por el bien del espacio del debate público. Cuando alguien miente, tiene la intención de hacerlo, es decir, sabe que sus palabras son engaños porque él conoce cuál es la verdad y aún así miente para que los demás actúen de cierta forma. En el caso de quien recibe la mentira y le da validez con respecto a su propio sesgo ideológico, sus fobias y odios, hay una forma de autoengaño que quiere que la realidad se parezca lo más a lo que él desea. Por ejemplo, cuando dicen que fallan las obras públicas, que la torre del aeropuerto Felipe Ángeles está chueca o que los trenes no llevan carga y además se descarrila. Si los medios han tomado la mentira como una especie de razón de Estado, es decir, que lo hacen por un bien superior, por una necesidad, como sería el regreso del PRIAN, al que llaman democracia, los que creen en las mentiras tienen otro mecanismo de justificación. Para ellos el autoengaño del régimen anterior consistía en jamás ocuparse de temas políticos. No dijeron nada en aquella época, se les reprocha. Y ahora que reproducen sus mentiras y las opiniones que sustentan, se les dice mentirosos. El esquema del autoengaño es sutil, pues no es error, no es ignorancia ni deriva del razonamiento, sino una creencia. En casos notables por su virulencia, hasta podría decirse que ese autoengaño salva una identidad, que en el viejo régimen fue complaciente y en el nuevo se imagina a sí misma como salvadora de la democracia o de la república. Es mentir para satisfacer un interés propio que es ya una manera de ser, que es una identidad. Por lo tanto, aceptar la mentira es como refrendar el tipo de vida que se supone que los diferencia de los demás, en este caso de los pobres, ignorantes, necesitados y vulnerables de la tierra. Aceptar la mentira es no ser de esos y estar de alguna manera perversa, salvado del exterior que amenaza mi interior. Así, los que mienten están buscando que los engañados actúen de cierta forma, como aceptar la violencia, por ejemplo, en una manifestación frente al Palacio Nacional, pero los engañados estarían buscando diferenciarse de los demás, de la mayoría. No tanto actuar, sino que los demás no actúen. Desde que el exgobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, fabricó un periódico digital que duró un día solo para difamar al entonces candidato de Morena y hoy gobernador electo Américo Villarreal, las mentiras cambiaron. Las publicaciones ahora sirven como fuente para que se repitan falsedades y engaños y hasta como pruebas en los juzgados. Hay muchos voceros de la derecha que amplifican estos engaños, escudados en que no son ellos los que afirman, sino unos supuestos documentos, unos supuestos anónimos, aunque resulten desmentidos, o unas supuestas filtraciones de gente que nunca puede ser nombrada. Son cómplices de la mentira precisamente porque ayudan a difundirla sin haberla validado. Estamos llenos de Azucenas Urestis, de Mauleones, Rivapalacios, alemanes y demás difamadores que nunca se hacen cargo de su impostura y luego le echan la culpa a la mañanera de su propio desprestigio. Hay que seguir denunciando sus falsedades que dicen y escriben porque a veces se usan en juzgados. Ellos no van a cambiar ni sus patrones en los medios porque se benefician en algo en perjudicar a alguien. Como escribe Rubén Sánchez en su libro por muy burdo que sea, por muy desmontado que esté, es absolutamente imposible que todas las personas que en su día se lo tragaron acaben recibiendo la información que les aclare que todo era falso. Además, muchas preferirán seguir creyendo la mentira. En efecto, la infamia es más duradera que la fama, pero no por ello la resignación es nuestro camino. Solo hay que pensar que de los que creen en mentiras hay una proporción que podría cambiar si recibe verdades, argumentos sólidos, datos, eventos, cronologías, información validada. Ahora, lo que también está sucediendo es que las plataformas digitales, invadidas por la mentira política, que son todas,
hasta las que tradicionalmente eran de influyentes de moda o de deportes, usan los dichos de los medios tradicionales como fuentes periodísticas, aunque citen a Krause o a Lore de Mola. Les da igual, reciben un beneficio por engañar y hay que desenmascararlos. Pero los mentirosos tratarán de proyectar esa venta de su expresión, de su opinión, diciendo que somos los otros los que incurrimos en ello. Uno de los criterios para mentir es hacerlo contra la reputación de los que apoyamos la transformación en México con el dato del dinero. Aquí cito de nuevo a Rubén Sánchez, porque lo que describe se aplica por igual a España que a México. Escribe Sánchez: los tipos que fabrican los bulos, si las mentiras, y sus caminantes blancos, Sánchez usa este nombre de los zombies en Juego de Tronos, están obsesionados con el dinero que cobramos los que no somos de su cuerda. Según ellos, cuando decides ser de izquierda, firmas un voto de pobreza y pierdes el derecho a ganar un salario justo, a publicar fotos cuando te vas de vacaciones o cuando sales a comer con tu familia y amigos. Y si hay algo que molesta a esta gente es que nuestro salario pueda proceder de dinero público. Te puedes apellidar Abascal y haberte llevado media vida viviendo de él por hacer quién sabe qué. Pero si eres de izquierdas, son sobornos y tú eres un vividor. Así, los falsarios han hecho de sus búsquedas de salarios, contratos o honorarios un arma, porque ellos mismos creen que ser de izquierda es vivir del aire. Y además creen que hacer periodismo es bajar hojas de Excel. Esto es una nueva falsedad porque ellos, que sí venden su libertad de expresión, nos acusan de hacer lo mismo basados en lo que cobramos por ejercer nuestra profesión. Los falsarios mueren por demostrar que la izquierda es como los prianistas, es decir, corrupta, vendepatrias, improvisada y pequeña. Es como el subproducto de haberles puesto un espejo enfrente para que se vieran en su justa dimensión. Al verse, niegan ser ellos en el espejo y gritan: ese no soy yo, este es el reflejo de mi adversario. Quisieran que mintiéramos igual que ellos, para así colaborar a una confusión tan generalizada entre bien y mal que ya la política no fuera practicable. Los medios, en especial la radio en México, han incurrido al menos en 3 formas de antiperiodismo: tomar por buenas aseveraciones que vienen de personas indeterminadas. Las fuentes anónimas tienen su razón de ser en el caso de que existan personas que temen por su trabajo o por su vida, pero que sienten la obligación moral de denunciar algo que les consta y les molesta. Es el caso de Edward Snowden, cuando reveló el espionaje masivo que hacía la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Pero lo que hacen personajes como Anabel Hernández o Raimundo Rivapalacio es decir que existen estas fuentes y que las protegen cuando en realidad se trata de inventos, por cierto, no muy buenos. Y por cierto también, cuando Rivapalacio dice que la verdad ya es irrelevante, lo que está diciendo es que lo único relevante ya es el dinero. Contra eso también estamos los del bando a favor de la verdad, contra la idea de que el periodismo sirva a quien lo mantiene. La segunda forma de antiperiodismo es que difundan desinformación que atenta contra el honor de una persona o institución aludida, sin la menor diligencia para advertir que son inventos. Y la tercera es no presentar, al lado de la simple divulgación de estas mentiras, algo que pudiera considerarse una forma de validación, de saber que podría tener algún mérito, que fuera probable, basado en tales y tales hechos y eventos. Nada. Se escudan en que simplemente le dan voz a alguien que es inexistente, que no es más que la voz de sus propios deseos, que no es más fuente que la que emana de sus carteras. Tiene razón Hannah Arendt cuando veía una diferencia entre el ocultamiento que hacía, por ejemplo, la diplomacia o la política por razones de Estado de ciertos temas y hechos y lo que hoy tenemos. Escribe en 1971 en The New Yorker: la mentira política tradicional, tan saliente en la historia de la diplomacia y de la habilidad política, generalmente se refería a secretos auténticos, datos que nunca se habían hecho públicos, o bien a intenciones que de todos modos no poseen el mismo grado de certidumbre que los hechos consumados.
Las mentiras políticas modernas tratan eficazmente de cosas que de ningún modo son secretas, sino conocidas prácticamente por todo el mundo. Esto es evidente en el caso de la reescritura de la historia contemporánea a la vista de aquellos que han sido sus testigos, pero es igualmente cierto en la fabricación de imágenes de todo tipo. Acierta Hannah Arendt a definir que nos mienten sobre lo que está al alcance de todos, sea la historia o el presente, y que para ello se utiliza de una forma bastarda a las imágenes. Arendt ya no vio el desastre que es la inteligencia artificial para la política y el periodismo, pero ya sabía que era la televisión. Las imágenes ya no representan la realidad, sino que la reemplazan. Así, las opiniones sustentadas en mentiras confirman que se trata de reemplazar a la realidad con un estado de ánimo y una disposición, en general, en contra de la mayoría. Como escribió San Agustín, quien se forma una opinión piensa saber lo que ignora. Muchas gracias por escuchar.